Mi nombre es Sofía y mi vida transcurría en una modesta casa en una colonia popular a las afueras de Monterrey, un rincón de la ciudad donde el olor a carne asada de los fines de semana se mezclaba con el polvo del camino y el murmullo constante de los vecinos. A mis 23 años, mi mundo era pequeño pero lleno de una gratitud silenciosa. Me ganaba la vida como maestra en una escuela primaria particular, un trabajo que amaba pero que apenas nos daba para vivir. Mi madre, Elena, una mujer de manos ásperas y corazón inmenso, complementaba nuestros ingresos con su máquina de coser, transformando telas en vestidos y remendando sueños ajenos desde la sala de nuestra casa. A pesar de que nuestro presupuesto siempre estaba al límite, nunca nos faltó un plato de frijoles en la mesa ni una razón para dar gracias a Dios. En el barrio me conocían como una muchacha buena, devota y, según decían, bonita. Pero yo siempre sentí que la verdadera belleza no estaba en mi rostro, sino en la fe que mi madre me había inculcado, un ancla firme en los valores de la iglesia y la bondad hacia el prójimo. Un martes por la tarde, el sol de Nuevo León caía a plomo sobre el asfalto cuando mi madre regresó a casa. Su rostro, normalmente tostado por el sol, tenía una palidez cerosa que me heló la sangre. Dejó caer su bolsa de mandado sobre la mesa de la cocina y el sonido sordo de las verduras al chocar contra la madera resonó en el silencio. «Mamá, ¿qué te pasa? ¿Estás pálida como un fantasma?», le pregunté, mi voz temblando ligeramente. Se quedó inmóvil por un instante, la mirada perdida en la pared donde colgaba una imagen de la Virgen de Guadalupe. Luego, con un suspiro que pareció arrastrar todo el aire de sus pulmones, confesó que estaba atrapada en una deuda enorme que nos ahogaba como una soga al cuello. El mundo se me vino abajo. No podía entenderlo. ¿Cómo era posible? Mi madre era la mujer más cuidadosa y ahorradora que conocía. Con lágrimas silenciosas surcando sus mejillas, me explicó la verdad. Meses atrás, mi hermano menor, Mateo, había caído gravemente enfermo. Desesperada, mi madre había recurrido a un prestamista, un coyote de los que operan en las sombras, pidiendo una cantidad que nunca podríamos pagar para cubrir un tratamiento experimental. Pero la ciencia y nuestras oraciones no fueron suficientes. Mateo se nos fue, y la deuda quedó, creciendo cada día con intereses criminales. El prestamista, un hombre sin escrúpulos, nos había dado un ultimátum: o pagábamos en una semana, o nos arrebataría la casa, el único patrimonio que mi padre nos había dejado al morir. La tristeza se convirtió en un nudo de pánico en mi garganta. Mi sueldo de maestra era una gota de agua en un océano de deudas. Me sentí impotente, una niña asustada ante un monstruo demasiado grande para combatir. Fue entonces, en medio de mi desesperación, cuando mi madre pronunció las palabras que cambiarían mi vida para siempre. Dijo que había una salida, una solución ofrecida por un hombre inmensamente rico. Se llamaba don Ricardo Villarreal, un magnate del acero, un anciano legendario en los círculos empresariales de Monterrey, conocido tanto por su fortuna como por su reclusión. Estaba dispuesto a liquidar hasta el último centavo de nuestra deuda. Pero su generosidad tenía un precio, una condición innegociable: yo debía casarme con él. La propuesta me golpeó como una bofetada. ¿Casarme con un anciano al que ni siquiera conocía? El asco y la rabia me subieron por el esófago. Era una idea monstruosa, una venta disfrazada de matrimonio. Pero mi madre, con los ojos anegados en súplica, me rogó que aceptara. Es la única manera, Sofía. La única forma de salvarnos de la ruina total, susurró, aferrándose a mis manos como si yo fuera su única tabla de salvación. Me sentí atrapada en una encrucijada infernal. Por un lado, el amor por mi madre y el terror a perder nuestro hogar me empujaban a ceder. Por el otro, mi dignidad, mis sueños de un amor verdadero y mi propia alma se rebelaban. Estaba en el borde de un precipicio, y cualquier camino que eligiera me llevaría a la caída. Con el corazón hecho pedazos y un sabor amargo en la boca, acepté. Sabía que era un error, una traición a mí misma, pero no tenía otra opción. Tenía que salvar a mi madre, tenía que salvar nuestra casa. Pocos días después, se organizó el encuentro. La cita fue en un restaurante de lujo en San Pedro Garza García, un municipio que parecía pertenecer a otro país,
con sus edificios de cristal y sus boutiques exclusivas. Me puse el mejor vestido que tenía, uno que mi madre me había cosido para una ocasión especial que nunca llegó, pero me sentía disfrazada, incómoda en mi propia piel. Era como una prisionera camino a su ejecución, con una última cena de cortesía. Don Ricardo Villarreal llegó en una camioneta negra blindada, flanqueado por 2 guardaespaldas de traje oscuro. Era mucho más viejo de lo que había imaginado. Su cabello era completamente blanco, y su rostro, un mapa de arrugas profundas que hablaban de poder y de años. Irradiaba un aura de autoridad fría, casi intimidante. Sentí una oleada de náuseas al verlo caminar hacia mí. Nos sentamos en una mesa junto a un ventanal que ofrecía una vista panorámica de las luces de la ciudad. La tensión era tan densa que se podía cortar con un cuchillo. Don Ricardo me observaba con una mirada penetrante, analítica, que me hacía sentir como un objeto en una subasta. No me atrevía a devolverle la mirada, mis ojos se clavaron en el mantel de lino blanco. Comenzó a hablar, no de nosotros, sino de sus negocios, de su imperio de acero, de sus planes de expansión. Su voz era grave y monótona, como si estuviera dictando un informe a su junta directiva. Yo no escuchaba. Solo quería que la tortura terminara, que el mesero retirara los platos y yo pudiera huir. Después de la cena, insistió en llevarme a casa. Dentro del lujoso vehículo, el silencio era aún más opresivo. Yo miraba por la ventana las calles de mi barrio, que ahora me parecían más ajenas que nunca. Cuando llegamos a la puerta de mi casa, rompió el silencio. Mañana enviaré a mi asistente para que se encargue de todos los preparativos de la boda, dijo, sin emoción alguna. Asentí mecánicamente, sin decir una palabra. Me sentía como una marioneta cuyos hilos eran manejados por un destino cruel. Entré a la casa con una mezcla de tristeza, rabia y un miedo profundo. Mi vida, tal como la conocía, había terminado. Le conté a mi madre lo sucedido. Me abrazó con fuerza, su cuerpo temblando de sollozos contenidos. Lo siento tanto, mi niña. Sé que esto no es justo, pero no tuve otra opción, susurró contra mi cabello. Lloré en sus brazos, sintiéndome de nuevo como una niña pequeña, asustada del monstruo que se escondía bajo la cama. Esa noche, el sueño me fue esquivo. Daba vueltas en la cama, la imagen de don Ricardo grabada en mi mente, la ceremonia inminente, un futuro incierto y aterrador. Era una pesadilla de la que no podía despertar, un camino directo hacia un abismo del que no podría regresar. El día de la boda llegó con un cielo gris y plomizo, un reflejo perfecto de mi estado de ánimo. El vestido de novia era una creación exquisita de encaje y seda, pero para mí era el uniforme de una condenada. No sentía la alegría ni la ilusión de una novia, solo un vacío profundo y una resignación amarga. La ceremonia se celebró en la majestuosa Catedral Metropolitana de Monterrey. Caminé por el largo pasillo del brazo de un primo lejano, con pasos pesados, como si mis zapatos estuvieran llenos de plomo. Al final del pasillo, bajo el imponente altar dorado, me esperaba don Ricardo. Su expresión era la misma de siempre, fría, indescifrable. Tras el sí, acepto, que salió de mis labios como un susurro ahogado, fuimos a un hotel de gran lujo para nuestra noche de bodas. El nerviosismo se había transformado en un terror paralizante. No sabía qué esperar, que me exigiría el hombre que acababa de comprar mi vida. Entramos en una suite presidencial, tan grande y opulenta que parecía un apartamento. Don Ricardo se sentó en un sofá de cuero, mientras yo me quedé de pie junto a la cama, rígida como una estatua. El silencio se prolongó durante varios minutos que me parecieron eternos. No me atrevía a mirarlo. De repente, su voz rompió la tensión. Sofía, sé que esto no es justo para ti. Sé que no querías casarte conmigo. Sus palabras me tomaron por sorpresa. Levanté la vista y lo miré por primera vez a los ojos. No había frialdad en ellos, sino una especie de cansancio, de melancolía. No voy a tocarte, continuó, su voz más suave ahora. Solo necesito una compañera en mi vejez. La soledad es un mal consejero. No quiero forzarte a ser mi esposa en el sentido pleno de la palabra.
Sentí como si una carga inmensa se hubiera desprendido de mis hombros. No podía creer lo que estaba escuchando. Era un alivio tan profundo que casi me hizo llorar. Sé que esto debe ser muy difícil para ti, añadió don Ricardo. Pero espero que, con el tiempo, podamos ser amigos. Te trataré siempre con respeto y amabilidad. Asentí, incapaz de articular palabra. Me sentí conmovida por su inesperada decencia. No era el monstruo que había imaginado. Esa noche dormimos en la misma habitación, pero en camas separadas. No hubo un roce, ni una palabra más. Solo el zumbido del aire acondicionado y el latido acelerado de mi propio corazón. Estaba confundida. Sentía un alivio inmenso, pero también una extraña punzada de ¿decepción? No sabía qué pensar de don Ricardo Villarreal. Me dormí con la sensación de estar viviendo un sueño surrealista, casada con un anciano millonario que no quería nada de mí, excepto mi compañía. Los días se convirtieron en semanas, y poco a poco empecé a acostumbrarme a mi nueva vida. Vivía en una mansión enclavada en la Sierra Madre, con vistas espectaculares de la ciudad, pero que se sentía tan vacía como un museo por la noche. Teníamos dormitorios en alas opuestas de la casa y durante el día apenas nos veíamos. Don Ricardo se sumergía en su trabajo, en llamadas y reuniones, y yo me refugiaba en la biblioteca, un santuario lleno de libros que se convirtieron en mis únicos compañeros. Sin embargo, cada noche, sin excepción, cenábamos juntos. En esas cenas, la formalidad inicial fue dando paso a conversaciones genuinas. Hablábamos de nuestras vidas, de nuestros sueños frustrados y de nuestros miedos más profundos. Descubrí que don Ricardo era un hombre de una sabiduría y una experiencia extraordinarias. Tenía un sinfín de historias fascinantes sobre cómo había construido su imperio desde la nada, y yo disfrutaba escuchándolo, aprendiendo de su perspectiva del mundo. Empecé a ver una faceta de él que permanecía oculta tras su fachada de magnate implacable. No era el hombre frío y distante que había conocido. En la intimidad de nuestra casa, era amable, considerado y sorprendentemente atento. Siempre se aseguraba de que me sintiera cómoda, de que no me faltara nada. Una noche, mientras tomábamos un café en la terraza, me habló de su pasado con una vulnerabilidad que me desarmó. Me contó sobre su primera esposa, su gran amor, fallecida décadas atrás a causa de una enfermedad. Me habló de la soledad aplastante que sentía en esa casa inmensa, un eco constante de su ausencia. Sus palabras me conmovieron profundamente. Empecé a entender la verdadera razón de nuestro matrimonio. No buscaba una esposa joven para exhibir, sino un alma con quien compartir el silencio, un remedio contra la soledad. Comencé a pasar más tiempo con él voluntariamente. Dábamos largos paseos por los jardines de la mansión, veíamos películas clásicas en su sala de cine privada y jugábamos partidas de ajedrez que él siempre ganaba con una sonrisa paciente. Disfrutaba de su compañía. Sentía que había encontrado, en el lugar más inesperado, a un verdadero amigo. Un día, me llevó a visitar un orfanato en un barrio necesitado. No solo donó una suma considerable de dinero, sino que se arrodilló en el suelo para jugar con los niños, para leerles cuentos y escuchar sus pequeñas historias. Verlo en esa faceta, tan genuinamente bondadoso, me conmovió hasta las lágrimas. Fui testigo de la generosidad que escondía su corazón. La imagen que tenía de él se transformó por completo. El miedo y el rechazo iniciales se disiparon, reemplazados por un profundo respeto y un cariño creciente. E incluso, para mi propia sorpresa, comencé a sentir una chispa de atracción. Sabía que era extraño, casi perverso a los ojos de la sociedad. Estaba casada con un hombre que podría ser mi abuelo, pero estaba empezando a enamorarme de él. La confusión se apoderó de mí. No sabía qué hacer con estos nuevos y abrumadores sentimientos. Los días seguían su curso y nuestra conexión se hacía cada vez más fuerte. Pasábamos más tiempo juntos, no por obligación, sino por un deseo mutuo. Nuestras conversaciones se volvieron más íntimas, nuestras risas más frecuentes. Comencé a verlo no como un anciano, sino simplemente como un hombre. Un hombre fascinante, con una inteligencia aguda, una bondad inmensa y una sinceridad que me desarmaba.
Me sentía completamente a gusto a su lado, segura y valorada. Él siempre me trataba con un respeto reverencial y se esforzaba por hacerme feliz, notando los pequeños detalles, como mis flores favoritas o el tipo de música que me gustaba. La amistad que habíamos construido era sólida y reconfortante. Sin embargo, bajo esa amistad, algo más profundo estaba floreciendo en mi corazón. La atracción que sentía se intensificaba. Sabía que sonaba a locura, un cliché de telenovela, pero me estaba enamorando perdidamente del hombre con el que me habían obligado a casarme. Mis sentimientos eran un torbellino de confusión. ¿Era esto correcto? ¿Era real? ¿Debía permitirme sentir este amor tan improbable? Una noche, cenábamos en nuestro restaurante favorito, un lugar íntimo con música de piano de fondo. Hablábamos de todo y de nada, como siempre. De pronto, don Ricardo dejó su copa sobre la mesa, me miró fijamente y dijo: Sofía, sé que esto puede sonar extraño, pero siento que he empezado a amarte. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire. Mi corazón dio un vuelco, martilleando contra mis costillas con una fuerza que me dejó sin aliento. No supe qué decir. Sé que probablemente es inapropiado, continuó, su voz teñida de una rara vacilación. Soy mucho mayor que tú, y nuestro matrimonio comenzó en circunstancias inusuales. Pero no puedo negar lo que siento. Te amo, Sofía. Lo miré a los ojos y vi en ellos una sinceridad absoluta, una vulnerabilidad que nunca antes había mostrado. Supe que decía la verdad. Sentí que las lágrimas pugnaban por salir. Yo también te amo, Ricardo, susurré, usando su nombre de pila por primera vez. Sé que es una locura, pero no puedo luchar contra mis sentimientos. Una sonrisa amplia y genuina iluminó su rostro, borrando por un instante las arrugas de sus ojos. Tomó mi mano sobre la mesa. Sé que no será fácil, dijo. Pero espero que podamos darle una oportunidad a nuestro amor. Quiero pasar el resto de mi vida contigo, Sofía. Asentí, y las lágrimas finalmente rodaron por mis mejillas, pero esta vez eran de felicidad. Me sentía plena, conmovida, como si hubiera encontrado el amor verdadero en el último lugar donde esperaba buscarlo. Nuestra confesión mutua me llenó de una alegría embriagadora, pero también me sumió en un mar de dudas. Amaba a Ricardo, pero un sentimiento de culpa me carcomía por dentro. Sentía que me había traicionado a mí misma, a la joven que soñaba con un amor de su edad, con una boda por elección y no por necesidad. Sentía que había vendido mi alma, aunque el comprador resultara ser un hombre maravilloso. La culpa se extendía también hacia mi madre. Ella había sacrificado su orgullo y me había empujado a este matrimonio para salvarnos, y yo le había pagado enamorándome de un hombre que le doblaba la edad. Me sentía una decepción. Sabía que Ricardo me amaba, pero no estaba segura de merecer su amor. Él era un hombre bueno, sabio y poderoso, mientras que yo no era más que una maestra de primaria de un barrio humilde. Me sentía pequeña e insignificante a su lado. Comencé a alejarme sutilmente de él, a levantar muros invisibles. No quería herirlo, pero tampoco quería seguir hiriéndome a mí misma con mis propias dudas. Necesitaba tiempo, espacio para procesar todo aquello. Ricardo no tardó en notar mi cambio de actitud. Me preguntaba con delicadeza qué me ocurría, pero yo era incapaz de verbalizar mi conflicto interno. Simplemente le decía que estaba cansada, que necesitaba tiempo para mí. Una noche, yo estaba sentada en el balcón de mi habitación, contemplando el manto de estrellas sobre Monterrey. Ricardo se acercó en silencio y se sentó a mi lado. Tomó mi mano entre las suyas, que eran cálidas y firmes. Sofía, sé que algo te perturba. Por favor, dime qué es. Lo miré a los ojos y vi una profunda tristeza en ellos. La culpa me golpeó con más fuerza. Me siento culpable, confesé con la voz rota. Siento que no merezco tu amor. Siento que vendí mi alma al casarme contigo. Ricardo me rodeó con sus brazos y me atrajo hacia él en un abrazo protector. Sofía, no tienes que sentirte así, susurró contra mi cabello. Te amo por quien eres, una mujer buena, inteligente y hermosa.
y mereces todo el amor del mundo. Lloré en su pecho, desahogando toda la angustia acumulada. Sus palabras fueron un bálsamo para mi alma atormentada, pero la confusión persistía. Sabía que él me amaba, pero aún no estaba segura de poder amarlo sin reservas, sin culpas. Necesitaba tiempo para encontrarme a mí misma dentro de esta nueva realidad. Después de aquella noche en el balcón, nuestra relación entró en una nueva fase. Nos volvimos más cercanos que nunca. Pasábamos horas hablando de nuestros sentimientos, de mis miedos y sus esperanzas, planeando un futuro que ahora sentíamos que nos pertenecía a ambos. Comencé a sentirme más cómoda con mi amor por él, a creer que quizás, solo quizás, merecía esta felicidad. Un día, Ricardo me llevó a un hermoso jardín botánico. Paseamos entre flores exóticas y árboles centenarios, disfrutando del aire fresco y la tranquilidad del lugar. Nos sentamos en una banca apartada, bajo la sombra de un ahuehuete, y nos miramos en silencio por un largo rato. Sofía, dijo finalmente, quiero decirte algo importante. Lo miré, y la intensidad de su mirada hizo que mi corazón se acelerara. Sé que nuestro comienzo fue difícil, continuó, pero quiero hacer las cosas bien. Quiero casarme contigo de nuevo. Esta vez, por las razones correctas. Quiero pasar cada día que me queda en esta tierra a tu lado. Me quedé sin palabras. Jamás habría imaginado que me lo pediría. Las lágrimas nublaron mi visión. Yo también quiero casarme contigo, Ricardo, respondí con la voz entrecortada. Te amo y quiero pasar el resto de mi vida contigo. Ricardo sonrió, una sonrisa que parecía rejuvenecerlo. Tomó mi mano y la besó. Sé que será poco convencional, dijo, pero prometo que seremos felices juntos. Asentí, llorando abiertamente de pura felicidad y emoción. Sentía que por fin había encontrado mi lugar en el mundo, mi amor verdadero. Volvimos a casa y anunciamos nuestro compromiso a nuestros familiares y amigos. La sorpresa fue general, pero todos nos apoyaron, felices por nosotros. Mi madre lloró de alegría y me dijo que siempre supo que estábamos destinados a estar juntos. Empezamos a planificar nuestra boda, una ceremonia íntima y sencilla, solo con nuestros seres queridos, una celebración de nuestro amor. Sin embargo, pocos días antes de la fecha, la paz se hizo añicos. Recibí una llamada de un número desconocido. Una voz de mujer, fría y afilada, me dijo que era la exesposa de Ricardo. Me advirtió que él era un hombre malvado y manipulador, un monstruo disfrazado de caballero. Me suplicó que no me casara con él, que huyera mientras pudiera. El teléfono se me resbaló de las manos. El shock y la confusión me paralizaron. ¿En quién debía creer? Amaba a Ricardo con todo mi ser, pero la advertencia de esa mujer sembró en mí una terrible semilla de duda. Tenía miedo de que, después de todo, estuviera ocultando una cara oscura. Me sentí destrozada después de esa llamada. La duda era un veneno que se extendía rápidamente por mis venas. Amaba a Ricardo, pero el miedo a que esa mujer tuviera razón, a que él me estuviera ocultando algo terrible, era paralizante. Decidí que no podía seguir adelante sin respuestas. Tenía que hablar con él, escuchar su versión de la historia. Cuando le conté sobre la llamada, su rostro se ensombreció. Se sorprendió, pero también pareció resignado. Me confirmó que esa mujer, Isabela, era su exesposa, pero que se habían divorciado hacía muchos años en términos muy amargos. Me aseguró que ella solo intentaba destruir nuestra felicidad por celos y resentimiento, que nunca había aceptado que él pudiera ser feliz sin ella. Su explicación parecía sincera, pero yo no estaba segura. No quería ser cegada por el amor. Necesitaba saber la verdad, toda la verdad, por dolorosa que fuera. Tomé una decisión difícil, decidí investigar el pasado de Ricardo. En secreto, contraté a un detective privado, un hombre discreto y eficiente recomendado por un conocido. Le pedí que averiguara todo lo que pudiera sobre Ricardo Villarreal y su divorcio. Los días que siguieron fueron una agonía. El detective descubrió que Ricardo, efectivamente, tenía un pasado con sombras. En sus primeros años como empresario,
Había estado involucrado en algunos negocios turbios y se había ganado enemigos poderosos. Su divorcio de Isabela había sido un escándalo, lleno de acusaciones de infidelidad y crueldad por ambas partes. El informe del detective me llenó de miedo y confusión. No sabía si podría casarme con un hombre con ese tipo de pasado. Lo amaba, pero temía que pudiera ser peligroso, que la advertencia de Isabela no fuera solo fruto del despecho. Con el informe en mis manos, me enfrenté a Ricardo. Le conté lo que había descubierto. Él no lo negó. Con una honestidad brutal, admitió que en su juventud había sido un hombre ambicioso y a veces despiadado, pero juró que había cambiado, que el amor que sentía por mí lo había transformado. Dijo que quería pasar el resto de su vida siendo un hombre digno de mi amor. Yo seguía sin estar segura de poder confiar en él. Necesitaba tiempo para pensar, para escuchar a mi corazón en medio de todo ese ruido. Tras varios días de reflexión y oración, tomé mi decisión. Decidí seguir mi instinto, confiar en el hombre que había llegado a conocer y amar, no en el fantasma de su pasado. Sabía que Ricardo me amaba y creía en su redención. Decidí casarme con él, con todo y sus sombras. Nuestra boda fue un evento hermoso y emotivo. Rodeados por un pequeño círculo de familiares y amigos, en los jardines de nuestra casa, nos dimos el sí, acepto. Ambos lloramos de felicidad. Después de la ceremonia, nos fuimos de luna de miel a la Riviera Maya. Pasamos 2 semanas en un paraíso tropical, nadando en aguas cristalinas, explorando ruinas antiguas y simplemente disfrutando de nuestro amor. Regresamos de nuestro viaje y comenzamos nuestra nueva vida juntos. Éramos inmensamente felices, y nuestro amor se fortalecía con cada día que pasaba. Sabía que nuestro matrimonio era inusual, una historia que pocos entenderían. Pero también sabía que era un amor verdadero. Habíamos superado la desconfianza, los prejuicios y los fantasmas del pasado. Habíamos aprendido a amarnos incondicionalmente. Y yo estaba segura, con una certeza que nacía desde lo más profundo de mi alma,